presentaron ustedes, que rindieron, ¿no es cierto? Tenemos acá ordenada, acá el valor de la media o del promedio, ¿no es cierto? La mediana y la moda que es 40,63. De ello, esto prácticamente, esta partecita, ¿sí? Esta partecita es la primera pregunta, vea. Esta partecita es la primera pregunta, hasta acá, ¿sí? Cuartil 2, cuartil 3, decil 5, decil 7, centil 50, centil 75. Y observen ustedes que el cuartil 2 es igualito al decil 5 y de igual forma con el centil 50, claro, porque es la media, o sea, es la posición media de la secuencia de datos que tenemos nosotros acá, ¿sí? Todita esta secuencia de datos que está ordenado mediante este valor de posición, sabemos a qué valor corresponde, ¿sí? Por ejemplo, el Q2 sería 18,5. Entonces, de aquí le contamos y para ello podemos colocarle 1, 2, 3, 4, ¿no? Y aquí le ordenamos para no estar contando, ¿no? Frente a la columna, le ordenamos y ahí sabemos en dónde se encuentra el 18,5. Por ejemplo, el 18,5 se encuentra aquí y el valor es cierto mismo de 60. ¿Ve? ¿Cómo le habíamos encontrado en este caso, ¿no? En estos valores? Vea, 59,5, como es 18,5, no va a ser exactamente 60, sino es 59,5, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esos son valores de posición, los Q2, Q3, Q4, D1, D2 hasta el D9, D10, los centiles o valores que van desde el 1 hasta el 99, y con el 100, que sería el 100% de valores. ¿Sí? Ahora, aquí en esta partecita tenían ustedes algún problema en esta sección, aquí, ¿sí? El QK, el DK y el CK es la posición que ustedes quieren encontrar, la posición que quieren encontrar. Por ejemplo, ustedes le ponen aquí el cuartil 2 y vea, enseguidita le sale acá, ¿sí? El cuartil 1, ahí está, ¿sí? Quieren el decil 3, ¿sí? El centil 99, vea, qué tan fácil como este. Y este valorcito que le sale acá, le copian acá, ¿sí? En los valores que ustedes quieran, ¿no? Quieran encontrar, quieran obtener. Aquí está el valor de posición, del cuartil, decil y decentil, y este es el valor en sí, ¿sí? El valor en sí de la posición exacta en la que se encuentra cada uno de los valores que estamos encontrando por la secuencia de los datos, mejor dicho, de los datos que queremos encontrar en la secuencia ordenada de lo que nosotros estamos analizando, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna preguntita? Buenas noches, Inge. No, sí está Ya. entendido. ¿Está entendido hasta aquí? Tomaré en cuenta que aquí está la formulita, ya les puse las formulitas para que ustedes vayan, por favor, vayan repasando también, no le copien, no quiero que copien, sino quiero que aprendan mis bobas. Y es facilísimo, no es ninguna cosa del otro mundo, ¿no? Y esta es la fórmula general, vea, esta es la fórmula general de los percentiles que le llaman, ¿no? ¿Por qué le llaman percentiles? Hay autores de libros de estadística que le llaman percentil a toditos estos, a los cuartiles, deciles y centiles, a toditos. Por eso es que hay una función en Excel que permite sacar los cuartiles, deciles y centiles solamente con el percentil, no con el cuartil, ni decil, ni centil, sino con el percentil. Es una función de Excel. ¿Por qué? Porque, no digo los autores, hay algunos autores que determinan que los cuartiles, deciles y centiles son percentiles, ¿sí? Por eso que le coloqué aquí una formulita
en total. O sea, esta es la aplicable tanto para cuartiles como para deciles y para centiles, en donde n determina si es cuartil, le colocamos dividido para 4. ¿Vea? Si es que es decil, para 10, y si es que es centil, para 100. ¿Sí? Solamente el valor de n es el que cambia para determinar si es que es cuartil, decil o centil. Ahora, dentro de cada uno de los cuartiles, por ejemplo, el valor de K es el que determina la posición que estamos buscando de los datos que nosotros estamos procesando, en este caso estos datos de K, es decir, la posición, en dónde se encuentra. ¿En dónde está? Aquí, en esta partecita. Aquí le colocamos. Entonces, cada uno de estos es la K, el valor de K, ¿sí? En donde N es, si es que se trata de cuartil, igual a 4. Si es que se trata de decil, igual a 10. Y si se trata de centil, igual a 100. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, inicia todo bien. No, Listo. Esta es la fórmula general. Esto podrían memorizarse si desean, ¿no es cierto? En donde n, ¿qué es? El número total de datos más la unidad. Y tomen en cuenta ustedes cómo le estoy organizando acá, ¿no? Vea, entre paréntesis está K sobre N, ¿sí? Estos dos están en abrir y cerrar de paréntesis. Mientras que n más 1, el n que es el total de datos más la unidad, está en otro paréntesis. Y esto implicaría, en matemáticas saben ustedes, ¿no es cierto?, que la unión entre dos paréntesis implica una multiplicación y es como si estuviera aquí un por, ¿ya? Perdón, un por sería este, ¿ya? ¿Sí? Como si estuviera un por. Ya, listo, ahí está. Un por, como si estuviera ese por ahí. Pero sabemos nosotros matemáticamente que la unión de dos paréntesis implica multiplicación interna. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a hacer la máquina aquí? Lo primero que va a hacer es dividir la posición para el cuartil, decil o centil. Y esto, ¿sí? La operación de la división del cociente entre K y N va a multiplicar por la sumatoria del número de datos más 1. Y eso es lo que va a hacer. Si no colocamos aquí el paréntesis, sino le colocamos solamente, por ejemplo, así, vean, así, K sobre, sobre N multiplicado por N más 1, entonces, ¿qué haría la máquina? Lo que haría es multiplicar n por n minúscula por n más 1, el total de datos más 1, y eso como cociente de k. Entonces va a salir horrores aquí, ¿no? Y eso no es lo que queremos, sino lo que queremos es primero que realice este cociente, la división de k para n, y ese cociente le multiplique por el valor total de datos más la unidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decirles con ellos? Que estos paréntesis son sumamente importantes para las operaciones matemáticas que realice el Excel o cualquier tipo de programa. ¿Sí? ¿Estamos guavas? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. Sabemos nosotros que n es igual al contador, ¿no es cierto? Sí, la función contar, le bloqueamos la zona y sacamos el total de datos. El valor máximo, la misma cosa, utilizando max como función. El valor mínimo, min, el rango, la resta entre el valor máximo y el valor mínimo, y i. Vean, esto es lo que yo les indicaba ya, ¿no? En clases. A pesar de que utilizando la función o la fórmula de Strunger, no sale 6 prácticamente, como decía la compañerita, ¿no es cierto? Acá no llega al inmediato superior, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? En lugar de colocarle 7 aquí, le deberíamos colocar 6. Pero ¿qué nos recomienda? ¿Qué nos recomienda la bibliografía? No sé si han visto ya los videos que coloqué en el EBEA y veránle, por favor, esos videos son sumamente ilustrativos y facilitos
de captarle la idea, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué nos recomienda la estadística? Que en lugar de 6 le colocamos 7, pero nos recomienda, o sea, eso no es una regla general, no es una regla que usted tiene que cumplirla porque tiene que cumplirla. No, no, no es así. Lo importante de esto es determinar este de aquí, ¿sí? E incluso ni siquiera el ancho, en muchos de los casos, el ancho de intervalo o el rango llamado, el ancho de intervalo, es obligatorio, sino eso se ajusta de acuerdo a las necesidades de la investigación que ustedes estén realizando. Y por eso les puse los 4 ejercicios para que se den en cuenta ustedes. Porque aquí nosotros estamos encontrando el número de intervalos y el ancho de intervalo, pero en los 4 ejercicios que les mandé, los dos, le está diciendo el ancho de intervalo e incluso el límite inferior del primer intervalo. Entonces, ¿eso qué implica? Que se tiene que ajustar esta distribución en grupos de datos de acuerdo a la necesidad que tenga usted como investigador. Eso sí que tiene que meterse en la cabecita, tenerle siempre presente, ¿no? Estamos, ¿por qué? Porque la distribución etaria de edades de los guaguas, de los adultos mayores, etcétera, para la investigación de casos, de investigaciones eh, en el campo de la salud, siempre estos rangos y el número de intervalos van a ser diferentes, van a ser distintos. Incluso en la misma, en los mismos análisis de datos que se realiza para la universidad, el ancho es diferente, es distinto. ¿Por qué? Porque el primer ancho de intervalo dice ahí, si analizamos del 1 al 100, que es la nota, la mayor nota que pueden tener ustedes, ¿no es cierto? Si el primer intervalo es pérdida de año, ya, pongámosle aquí, pérdida de año. ¿Va desde cuánto? Desde 1 hasta 59, ¿sí? Hasta 59,999 exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si llega hasta 59, no llega a 60, pierde el ciclo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuánto sería aquí el ancho de rango? Sería 59,99, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. El segundo, ¿cuánto sería? Suspenso, suspenso, ya, suspenso. ¿Cuánto sería? ¿Desde cuánto sería? Desde 60 hasta 69,999, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no llega al 70 usted, no llega al 70. Entonces, este sería el siguiente rango. Ve, 69,999. O sea, en definitivas, 9,9 o si no 10, ya. Pongámosle aquí 60 acá y aquí pongámosle 10, ya, para que se entienda un poquito más fácilmente. Y el pase del ciclo, ¿qué sería? El pase del ciclo, ¿qué sería? Desde 70 hasta 100. O sea, todo aquel que tenga 70 puntos en adelante ya pasa el ciclo. Por lo tanto, aquí, ¿qué rango sería? 30. ¿Sí ve? Los rangos son diferentes, ¿no es cierto? No es igualito como aquí. Vean, no son iguales como aquí. Aquí el rango, el ancho de intervalo es de 5, ¿sí? ¿Sí ve? Es de 5. Pero si nosotros hacemos un estudio, por ejemplo, de la eficiencia de una técnica de técnica didáctica aplicada a los estudiantes de quinto de enfermería en la unidad académica de Cañar, y queremos saber si esa eficiencia didáctica es buena o no es buena. Entonces hacemos un estudio y ahí vemos cuántos han perdido el ciclo, cuántos han quedado suspensos y cuántos han pasado. Y para hacer ese estudio, ¿qué necesitamos? Hacer una subdivisión de qué? De los datos en base a grupos. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y los grupos va a haber tres grupos en definitiva. El uno que va desde 1 hasta 59, que le redondeamos a 60, ¿no es cierto? Aquí en este caso sería un intervalo semi cerrado,
¿sí? Semicerrado. ¿Por qué? Porque el 1 es cerrado y este de aquí es abierto. Por eso se llama intervalo semicerrado. ¿Por qué le ponemos 60? Porque nunca va a llegar, si es que es el intervalo abierto, nunca va a llegar al 60, sino va a llegar a 59.9999999, pero nunca al 60. ¿Ya? Y aquí, ¿qué estamos haciendo? También un intervalo semicerrado. ¿Por qué? Porque el 60 es cerrado, pero el 69 o el 70, ¿sí? El 70 sería abierto. ¿Por qué? Porque nunca va a llegar al 70, ¿sí? Si es que queda suspenso porque no llega al 70. Así sea, así tenga 69.999, ¿sí? Aunque en la vida práctica en la universidad con 69.999 usted sube al inmediato superior. Pero bueno, en el caso de que no sea así, nada más, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué? Aquí quedaría como 69, por ejemplo. Ya. Si tiene aquí 69, ¿qué ocurriría? Queda suspenso, ¿sí? Porque está en el rango entre 60 y 70, ¿sí? Queda suspenso. ¿Por qué? Porque pasó el ciclo, pero no, perdón, no quedó, no perdió el ciclo, pero tampoco pasó el ciclo, sino quedó ¿qué? Quedó suspenso, ¿sí? Y de aquí, el siguiente sería el rango desde 70 a 100, ¿sí? De 70 a 100. ¿Cuántas posibilidades tiene? 30. Ese es el ancho de intervalo. ¿Por qué? Porque puede tener 70, 71, 72, 73, hasta 100. ¿Sí? Y este sí es un intervalo cerrado. Aquí es eh, un intervalo semicerrado, un intervalo semicerrado y este es un intervalo cerrado. ¿Por qué? Porque ya más de 100 ya no puede, ¿sí? Ya más de 100 ya no puede. Por lo tanto, va a tener de 70 a 100. Estamos, aquí tenemos dos tipos de intervalos, vea. Semicerrado, semicerrado y este es cerrado, ¿sí? Semicerrado, cerrado y este cerrado. ¿Por qué semicerrado? Porque el inicio, el intervalo, el límite inferior es 1, pero el límite superior va a llegar a 59.999. Acá la misma cosa. ¿Sí? Yo le puse 69, pero podría ser, aunque no digo que en nuestra legislación universitaria, usted saca 69.9999, la máquina automáticamente le pone 70, ¿sí? Pero en el caso de que no fuese así, quedaría suspenso, ¿sí? Si no le hiciese ese redondeo, ¿no? Por eso le ponemos aquí un intervalo semicerrado, otro semicerrado y este es intervalo cerrado. ¿Por qué? Porque va de 70 a 100 exactamente. Y lo que implica que cada rango de datos tiene un ancho de intervalo. De que pierde el año, son 60. De que queda suspenso, 10. Y que pasa, 30. No es así como está acá, vean, la distribución que hicieron ustedes, que del límite inferior le sumamos 5 puntos, que es el ancho de intervalo que le sacamos, y le da ¿cuánto? 45. Como es intervalo cerrado esto, ¿sí? 45, este intervalo, el segundo, estaría entre 46 y 51. ¿Por qué? Porque 46 más 5 le da 51. El subsiguiente, el intervalo 3, ¿sí? El intervalo 3, el límite inferior es 52 más 6, 57, que es el límite superior del intervalo 3. Y noten ustedes de que una vez que se ve el límite superior, le sumamos una unidad, ¿sí? Al límite inferior del siguiente intervalo para sumar el límite superior del mismo intervalo. Acá, para el subsiguiente, le sumamos una unidad y así sucesivamente. Y el truco, mis guaguas, que no es ningún truco, sino más bien una reflexión para ustedes, tiene que aquí, en esta distribución grupal, tiene que ingresar el menor de los datos, que en este caso es 40, y el mayor de los datos. Si no ingresa eso, esto está mal. Esto está mal. ¿Por qué?
porque si no ingresa, entonces ¿en dónde le pone los datos que tienen 75? ¿Sí? ¿En dónde le pone? Pues aquí, en esta zona, en esta distribución, tiene que haber un espacio, un límite o un intervalo en el cual se pueda ingresar esos datos. O sea, todos los datos tienen que ser distribuidos en grupos. ¿Sí? Ese es el truco. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Esto de acá, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este? La X medio, ¿cómo se llama? Hola, señorita Torres, si está con nosotros, señorita Vanessa, sí, Vanesita, ¿cómo se llama esto? Vanesita, mija, ¿cómo se llama esto? Hola, Vanessa, ¿sí está ahí? ¿Cómo se llama? Señorita Quispilema, Tania, Tania, Estoy aquí, que pero hola. no sé, no me recuerdo cómo se llama. No, no recuerda cómo se llama esto, mija. Sí, este es el punto medio o marca de clase. Punto medio o marca de clase. ¿Cómo se saca este punto medio marca de clase? Lo que hacemos es sumar el límite inferior más el límite superior y dividimos para la mitad, ¿sí? Por eso es el punto medio entre el límite inferior y el límite superior. Entonces, ¿cómo sacamos eso? Sumamos este 40 más 45 y eso dividimos para 2. Esa es la marca de clase o punto medio, que es sumamente importante. Ya vamos a ver nosotros ahorita en el cálculo de la media, mediana y moda, pero en datos agrupados, ¿sí? Es sumamente importante este cálculo, este de aquí, ¿sí? ¿Estamos? Ya. Ahora, la frecuencia absoluta. ¿Qué hacemos para sacar la frecuencia absoluta? Utilizamos la fórmula de frecuencia. ¿Pero qué es en definitivas? Todos los datos que están de la data que nosotros estamos analizando, que sería esta de aquí, ¿sí? Toditos estos, todos estos datos analizados que caen en este rango, de 40 a 45. Todos aquellos datos que están en este rango, de 40 a 45, es la frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta del primer intervalo, ¿cuánto ha sido? 4. Del segundo intervalo, 4. Del tercer intervalo, 7. Del cuarto intervalo, 11. Del quinto intervalo, 6. Y del sexto intervalo, 4. La sumatoria de toda la frecuencia absoluta tiene que darnos ¿cuánto? 34. ¿Sí? Tiene que darnos 34. ¿Estamos, guaguas? Aquí está, vea, el dato. Este dato tiene que ser exactamente igual a este dato de acá, porque es el número de datos, ¿ve? Si esta sumatoria no corresponde a esta de acá, algo está fallando aquí. Alguna cosa está fallando, ¿sí? Observen aquí, mis guaguas. Este valor de 7 es la frecuencia, ¿sí? Del intervalo, ¿cuánto? 3. De este intervalo es 7, ¿no? ¿Sí? Del intervalo 3, la frecuencia absoluta es 7. La inmediata inferior, o sea, la FI, aquí coloquémosle la FI. Esa es la frecuencia del intervalo, ¿no? La FI. ¿De qué intervalo? Del intervalo 3, es 7. La frecuencia de ese mismo intervalo, pero el inferior, o sea, el FI menos 1, ¿cuánto sería? 4, ¿sí? Y el FI más 1 sería ¿cuánto? 11, ¿sí? Si entienden esta partecita, es muy importante que comprendan esta parte, ¿sí? Ese es, el 7 es la frecuencia del intervalo, esta, ¿sí? Estamos.
La frecuencia absoluta del intervalo 3, ¿cuánto es? 7. ¿Sí? La inmediata inferior a esa frecuencia del intervalo es 4. ¿Y cómo se nomencla? ¿Cómo se nombra? Como FI menos 1, es esta. Y la FI más 1, vamos aquí, más 1, ¿cuánto sería? El 11. ¿Sí? O sea, el menos 1 es 4 y el más 1 es 7. En este caso, ¿de qué? De la frecuencia del intervalo 7, ¿sí? Del intervalo 3. ¿Estamos, guaguas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna No, pregunta? ¿Están no, seguras? Ya, analicemos este intervalo, el 5. La frecuencia del intervalo 5, la frecuencia del intervalo 5 es ¿cuánto? Es 6, ¿sí? La inmediata inferior, la frecuencia del intervalo menos 1, ¿cuánto sería? 11. Y la frecuencia del intervalo más 1, o sea, la superior, ¿es cuánto? Es 4, ¿sí? Si estamos, la frecuencia del intervalo 5 es 6, de la inmediata inferior es 11 y de la inmediata superior es 4. ¿Por qué es de inmediata inferior esta y inmediata superior es esta? Porque estamos en orden ascendente, ¿sí? Estamos desde 40 hasta 75, pero si fuese a lo contrario, sería también, esta orden sería lo contrario, ¿sí? La frecuencia del intervalo más 1 sería esta, y de menos 1 sería esta de acá, pero si estuviésemos en orden ascendente, ¿sí? Aquí estamos en orden descendente, ¿sí? ¿Por qué? Porque va desde el 75 hasta el 40, ¿sí? Si estamos desde el 75 hasta el 40, por lo tanto estamos en orden descendente si vemos desde el final hasta el inicio, pero en orden ascendente si vemos desde el inicio hasta el final. Si vemos así, estamos en orden ascendente. Si vemos así, desde el 75 para arriba, estamos en orden descendente. Eso tendrán muy presente mis guaguas, ¿no? O sea, si es que en lugar del 40 le colocábamos 75 y aquí la inmediata inferior que sería 70, ¿sí? 70, ¿ya? Así, por ejemplo. Entonces estuviéramos en orden descendente, ¿sí? Y esta orden, esta de aquí, del FI más 1 y menos 1, sería lo contrario acá, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos guaguas? Sí, ¿Estamos guaguas? Ya. En completa comprensión de este asuntito, que es, no digo, lo más fácil, no es ninguna cosa del otro mundo esto, solo es entender y hacer práctica nada más. Muy bien, ya vimos nosotros, ¿no es cierto?, cómo se calcula los cuartiles, deciles, centiles, que son las medidas de porción, la media, mediana y moda, que son las medidas de tendencia central, ¿no es cierto? Ahora, en datos, verán, aquí hicimos. Y la segunda pregunta era esto de acá. O sea, la primera pregunta vino desde aquí hasta acá y esto de aquí. Y la segunda pregunta es esta de acá, que son ya datos agrupados, ¿sí? Entonces, lo que nos falta ver nosotros, practicar, mejor dicho, porque ya hemos visto todas estas funciones, ya hemos visto, ya vamos a notar de que todo ya le analizamos previamente. Es encontrar la media, mediana y moda, pero ¿en qué? En estos datos que están agrupados aquí, queremos encontrar eso. Para encontrar, lo primero que tenemos para encontrar las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, lo primero que tenemos que hacer es buscar en qué parte, en qué sección de esta distribución se encuentra la media, la mediana y la moda en esta parte, pero ya no acá, verán, no acá, porque acá le analizamos todo eso acá, vean, acá.
La media, mediana y moda son de estos datos, de aquí, en datos no agrupados. Pero ahora lo que vamos a hacer es en estos datos que ya están agrupaditos en una tabla de frecuencias. Entonces, para analizar en estos datos agrupados, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la posición, o sea, en qué parte se encuentra tentativamente la media, la mediana y la moda, en qué parte, en qué intervalo, ¿sí? Si es que está en el primer intervalo, segundo, tercero, cuarto, ¿en cuál de ellos? ¿En qué intervalo se encuentra? ¿Sí? Para eso entonces utilizamos esta formulita que dice posición n sobre 2 y n, ¿sí? N, ¿qué es? Es el número de datos. ¿Sí? Vean ustedes que hay libros y hay investigadores que le ponen n sobre 2, n minúscula, ¿sí? N minúscula, pero nosotros lo utilizábamos la n mayúscula. Por eso mismo le copié esta formulita y le puse aquí, ¿no? Para que noten ustedes que no necesariamente el n mayúscula es el número de datos, sino hay autores que le ponen en lugar de esta n mayúscula, ¿sí? N mayúscula le ponen n minúscula. Así es que no sea que ese un factor que les confunda a ustedes. Tienen que acostumbrarse a ver de diferentes formas. Igual que en matemática hay miles de formas de colocar una misma ecuación, aquí es la misma cosa, porque esto es parte de la matemática, ¿no? De la investigación cuantitativa. Ya. Muy bien, entonces, n o la posición, o si posición, hagan conmigo, por favor, vayan haciendo conmigo. La posición va a ser igual a n, ¿no es cierto? N, ¿en dónde se encuentra? Le colocamos un igual, ¿ya? Y buscamos en dónde se encuentra, en qué parte se encuentra n. Y nos vamos acá. Aquí está n, vean. ¿Sí? O en su defecto le digitan 36, ¿sí? ¿Y dividido para cuánto? Para 2, ¿sí? ¿Ya estamos hasta aquí? ¿Ya están haciendo conmigo? Guaguas, Sí, hola, Inge. ya, si está, ya, entonces tenemos 36 dividido para 2. Nosotros sabemos ya que es una operación bien facilita. 36 para 2, ¿cuánto nos da? 18, ¿sí? Y este valor que es de posición, ¿no es cierto, mis guaguas? Es de posición, tenemos que encontrarle en dónde, en la frecuencia acumulada. ¿Cuál es la frecuencia acumulada? Aquí en esta partecita. ¿Sí? Esta es la frecuencia absoluta, ¿no es cierto? Y esta es la frecuencia acumulada. ¿Por qué? ¿Por qué encontramos aquí esa posición? Porque si ustedes notan, vean, aquí también está acumulando, porque aquí era 4 y aquí 51, 64, etcétera. Y vean cómo va, si le colocamos en orden, vean cómo está acumulándose. ¿Ven? Sí, va acumulándose. Si notan, hasta llegar hasta dónde? Hasta 75. Entonces, igual que utilizamos para ver la posición de un dato en datos no agrupados, también acá tenemos que utilizar en el lugar en donde se encuentre acumulados los datos. ¿Y en dónde está acumulado? En la frecuencia acumulada, que es la F mayúscula, ¿no es cierto? Ya. Ahora, el valor que encontramos es ¿cuánto? Es 18, pero veamos acá, tenemos 4, tenemos 8, tenemos 15 y salta al 16, al 26, perdón, ¿sí? Pero el 18 no hay acá. Entonces, cuando ese valor es más grande, ¿sí? Es más grande que el más pequeño, que en este caso es 15, ¿sí? Tenemos que colocarle la frecuencia acumulada que sea mayor al dato encontrado. ¿El dato encontrado cuánto es? Es 18, la posición es 18, ¿sí? Y igual que colocamos acá, vean, si se acuerda que el dato era 17 o algo así, no, 18 y algo más, que le colocamos aquí, y como no había el 18 o algo más, le colocamos acá,
¿sí? Si se acuerdan, 18 un poco más, le colocamos en el 19 y le pusimos aquí el valor de 60, el encontrado. La misma cosa hacemos acá. El valor es de 18. ¿En dónde se encuentra en esta distribución de intervalos? No le colocamos en 15, sino le colocamos en 26, que es el mayor, el más grande, ¿sí? Y aquí le señalamos, ¿sí? Es una costumbre señalarle, ¿no? Vamos acá a inicio y le colocamos en sombra, le señalamos esta partita. ¿Por qué? Porque va a estar entre este intervalo y este intervalo, este y este intervalo, ¿sí? En este y este intervalo. Entonces, ¿cuál es el valor que estamos encontrando? Estamos yendo a encontrar la frecuencia, perdón, el intervalo en el que se encuentra, ¿sí? Está aquí. Entonces, este es el FI. Este es el FI que estamos calculando, que estamos analizando, ¿no? En este caso es el intervalo 4, aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 18 está entre 15 y 26, 15 y 26. Aquí entre estos está el valor que estamos queriendo encontrar nosotros, ¿no? ¿Sí? Entonces, el FI es 26, el FI más 1 es en este caso 32, perdón, es 11 aquí, y el FI más 1 sería 6, y el FI menos 1, ¿cuánto sería? Hola, el FI menos 1, ¿cuánto es? Es Sí, 7, ¿no es cierto? ¿Sí? Es 7. Ya, el FI es 11. El FI menos 1 es 7 y el FI más 1 es 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos analizando este intervalo. ¿Y de dónde le sacamos ese intervalo? Buscándole del valor de la posición, ¿sí? El valor de la posición era 18. ¿En dónde buscamos? En la frecuencia acumulada. Buscamos, buscamos, buscamos y nos vamos al inmediato superior, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 15 es menor que el 18. Y el superior, en este caso, ¿cuánto es? 26. Entonces el valor que estamos buscando está entre 15 y 26. ¿Ya? Y aquí sí le colocamos entonces el frecuencia del intervalo, de la frecuencia absoluta de ese intervalo es 11 y la frecuencia absoluta menos 1 sería el 7 y más 1 sería el 6. ¿Estamos? El intervalo inmediato inferior y el intervalo inmediato superior. ¿Para qué le hacemos, mis guaguas, esto? ¿Por qué hacemos esto? Porque hay fórmulas que nos dan ese cálculo ya directo, ¿ve? Y aquí está una de ellas. ¿Ve? ¿Sí? Y estas formulitas son las que vamos a aplicar. Y por eso es que les estoy indicando de dónde viene el FI. Verán que aquí está el FI eh, con minúscula, la frecuencia absoluta, y esta es la frecuencia acumulada. ¿Sí? Si estamos, ya, en este caso, vimos que FI minúscula, ¿no es cierto? Es este valor, FI menos 1 es este valor, FI más 1 es este valor. Ahora de la frecuencia acumulada, ya, ¿cuál sería? El FI, ¿sí? De la frecuencia acumulada sería este valor, 26. El FI menos 1, ¿sí? De la frecuencia acumulada, ¿cuál sería? 15. El FI, el FI más 1 de la frecuencia acumulada sería 32. ¿Sí? Si estamos, verán que este es el FI, ¿sí? El FI minúscula, o sea, el FI, que sería la frecuencia absoluta, y la FI mayúscula, que sería frecuencia acumulada, son estos dos valores, ¿no? Este y este valor, ¿sí? Tenemos que situar estos dos valores porque son sumamente importantes. ¿Estamos, guaguas? ¿Hasta aquí alguna pregunta? no dije.
¿No? Todo está bien. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Ahora, para encontrar la media es igual a la sumatoria de X por la frecuencia. X, ¿qué es la X? X media, ¿no es cierto? Y la X media es esta de aquí. ¿Sí ven? Entonces tenemos que sacarle aquí el valor de F media por la frecuencia absoluta. Aquí, en esta. Hágale, por favor, aquí en esta columna, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Venimos acá, así estaba, ¿no es cierto? ¿Sí? Le bloqueamos las dos citas, bloqueamos las dos, y venimos acá donde dice combinar celda, ¿sí? Combinar. Hacemos clic y ahí nos une las dos. ¿Y aquí qué colocamos? X por F. ¿Por qué X por F? Porque dice que multiplique, en este caso, esta fórmula para encontrar la mediana, ¿sí? La media, perdón, tenemos que multiplicar el punto medio por la frecuencia absoluta. Punto medio por la frecuencia absoluta. ¿Cuál es el punto medio? El que decía de rato que era sumamente importante, vea. Este es el punto medio, ¿no? Punto medio por la frecuencia absoluta, que es esta de aquí. Entonces, tenemos que multiplicar este valor por este valor. ¿En dónde? Aquí, ¿sí? ¿Cómo le hacemos? Le avisamos a la máquina que queremos operar mediante el igual, ¿no es cierto? Y de ahí, con las teclitas del movimiento del cursor, nos vamos a la posición en el que se encuentra el punto medio o llamado también marca de clase, ¿sí? Por la frecuencia absoluta, que en este caso sería 4. Aplastamos Enter y ahí tenemos el valor, ¿no? Como ya tenemos esta formulita acá arriba, lo único que hacemos es copiarle. Vea, copiamos y listo, ¿sí? Ahora necesitamos sumar todo esto. ¿Por qué? Porque la fórmula dice la sumatoria de estos valores. Vea, este símbolo de aquí, ¿sí? Este simbolito es sumatoria de los valores del punto medio por la frecuencia. ¿Sí? Punto medio por la frecuencia. Entonces, todo esto tenemos que sumarle. ¿Sí? Todo esto tenemos que sumarle. ¿Cómo le sumamos toda esta columna? Aplicando la función suma que se encuentra acá arriba, vean, acá. Esta es la función suma. Aplastamos esta, aplastamos Enter y ahí está, 2100, ¿sí? 2100, ¿ya? Ya estamos hasta aquí, guaguas. Sí, Inge. Sí. Ya, listo. Vamos acá. Igual entonces, ¿a qué? La sumatoria del punto medio por la función, le arrastramos ¿de dónde? Desde acá, ve. Acá está el valor que encontramos, ¿no es cierto? Ya, listo. ¿Y dividido para cuánto? N, ¿cuánto es? Ya, si quieren sacar el valor de N, ¿cuánto era? Es 36, ¿no es cierto? ¿Sí? N es 36, vea. Que pueden sacarle de aquí o también pueden sacarle de acá, ¿sí? Sí, porque N es 36. Pueden colocarle desde este o del otro, ¿no? Ya, 36. Ya, ahora dividimos 2100, ¿para cuánto? Para 36. ¿Y cuánto es el valor? 58.33. Vea, 58.33 es la media. 58. Si no, también. Entonces está entre 54.5 y 65. O sea, 58.3 está por aquí, en la mitad de esto, ¿no? ¿Sí? Ese es el valor de qué? De la media. ¿En qué? En datos agrupados. ¿Sí? Facilito. Facilito o no. Sumamente facilito. ¿Sí? Sumamente facilito. Ya.
Ahora vamos a la mediana. Vea, la mediana implica ya el límite inferior, la amplitud, n dividido para 2, la frecuencia acumulada menos 1, y dividido esto para la frecuencia del intervalo, ¿sí? Frecuencia absoluta del intervalo. Esta es la frecuencia acumulada del intervalo menos 1, y esta es la frecuencia absoluta del intervalo. ¿Ven? Ya. Entonces, cada uno de estos le colocamos acá para poder irle sacando cada uno, vean. El límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? ¿De dónde le sacamos? Colocamos igual y nos vamos acá. ¿Cuál es el límite inferior del intervalo? Este, ¿no es cierto? Ah, perdón, este de aquí. Este, 58. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el límite inferior del intervalo que estamos analizando. ¿Sí entendemos? ¿Sí estamos? Sí, sí, ¿Sí? ¿Sí están entendiendo? sí, sí. Ya, listo. Ya, ahí tenemos el límite inferior. La amplitud, asimismo igual, y buscamos la amplitud. ¿En dónde le calculamos? ¿Dónde está la amplitud? Vea qué importante es conocer la amplitud. Vea, 5, ¿no es cierto? Ya. El n sobre 2. El n sobre 2, ¿en dónde le encontramos? Aquí, vea. Aquí está el n sobre 2. ¿Qué es el n? Número de datos dividido para 2, que es el valor medio, ¿no? Sí, ¿por qué le encontramos n para 2? ¿Por qué? Porque es la mitad, que es la mitad. En cambio, si fuera cuartil, sería dividido para 4. Y si fuera decil, dividido para 10 y así. Ya vamos a ver esta partita, ¿no? Ya. N para 2 sería 18. El valor ese que encontramos. Ya. Ahora, el F mayúscula, verá, y menos 1. ¿En dónde tenemos que encontrarle? Si es F mayúscula, ¿en dónde estará? En la columna de la frecuencia acumulada. Aquí. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, Bien, sí. bien. Ya. Listo. Ahí está. Y la frecuencia del intervalo. ¿Cuál es la frecuencia del intervalo? Es esta de aquí. Es el 11, ¿no es cierto? Esta es, ¿ve? ¿Ve por qué? ¿Por qué les estoy insistiendo en que entiendan esta partecita que no es nada, nada, nada difícil? ¿Sí o no? La partecita de aquí, ve, que no es nada difícil. Lo importante es encontrar el intervalo de análisis y de ahí encontramos el inferior y el superior. Inferior y superior, ¿sí? Tanto de la frecuencia absoluta como de la frecuencia acumulada. ¿Ya? ¿Listo? Ya, encontramos estos datos. Ahora, vamos a aplicar esta formulita. Vamos a aplicar. Ya, ¿estamos todos listos? Sí, sí. Ya, igual, ¿no es cierto? Ya, vamos al primer dato, que sería el límite inferior. ¿En dónde está? Aquí. ¿Ya? Más, ¿no es cierto? Más. ¿Más qué? La amplitud, que sería 5 multiplicada, ¿no es cierto? Por, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que abrir? Un paréntesis, que es este paréntesis de aquí, ¿sí? Este paréntesis de aquí. Pero noten ustedes una cosa, de que primero, para hacer la división, para sacar el cociente entre estos, el numerador y este denominador, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que esta zona, esta sección, se reste primero n dividido para 2 menos fi menos 1. O sea, esto tiene que restarse primero para la respuesta de esa resta sea dividida para fi. ¿Sí? O sea, primero tenemos que hacer que esto se reste. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrimos paréntesis, que sería este paréntesis de aquí, ¿no? Y otro paréntesis, ¿para qué? Para hacer que esta operación se realice primero, ¿no? Ahora sí,
¿Qué nos toca? N sobre 2. N sobre 2, ¿cuánto es? 18. Menos FI mayúscula menos 1, que es esta de acá. ¿Ya? ¿Y qué hacemos aquí? Cerramos. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Esta operación, hacerle más rápida. ¿Sí? Una vez que salga la respuesta, dividimos ¿para cuánto? Para FI, para la frecuencia absoluta. ¿Sí? Y esto cerramos. Vean. Si notan el por qué abrimos y cerramos paréntesis aquí. ¿Por qué abrimos y cerramos paréntesis en esta partida? Para hacer que primero reste esta zona, esta sección. Caso contrario, si no colocamos ese paréntesis, lo que va a hacer es dividir esto para esto y restarle de esto. O sea, va a ser un relajo ahí. Y eso no es lo que quiere la operación, ¿no? ¿Sí? Si entendemos el por qué le colocamos un paréntesis y abrimos otro paréntesis acá, cerramos acá y cerramos acá en esta, al final. ¿Sí? Ahora sí, aplastamos Enter y esa es la respuesta. Ve. ¿Sí? El valor entonces de la mediana, ¿cuánto ha sido? 59,36. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis bobas? No, Inge. No, hija. Muy bien. Ahora, la moda. En este caso, solamente vamos a encontrar una moda en sí. ¿Por qué? ¿Por qué se encuentra una sola moda? Porque aquí los datos están agrupados, verán. ¿Sí? Y en la agrupación de datos no puede haber dos modas, como en el caso de los datos que no están agrupados, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay rangos, ¿no? Y en esos rangos puede haber dos o tres datos que sean más prioritarios. Entonces, esa distribución de rangos hace de que la moda no sea unimodal, ni bimodal, ni trimodal. Eso se realiza con otro tipo de funciones más complejas bueno, ojalá Dios permita, nos dé tiempo para poder observar esa partita, ¿no? Pero hasta ahora lo que vamos a ver solamente es unimodal, una sola moda, ¿no? Ya. Para eso aplicamos esta formulita de aquí, ¿sí? Vea, esta formulita de aquí, que es moda igual al límite inferior más el ancho de intervalo multiplicado, ¿sí? Por la frecuencia absoluta del intervalo menos la frecuencia absoluta del intervalo menos 1, y esto dividido para la sumatoria de las dos restas, ¿ve? ¿Sí? O sea, un liazo está aquí, ¿no es cierto? Pero no es ninguna cosa del otro mundo. Ya, primero, encontramos el límite inferior. Ya, ¿en dónde está el límite inferior? Verán, límite inferior de la frecuencia absoluta, porque es F minúscula, ¿no es cierto? Vamos acá y encontramos el dónde. Aquí está el 7, ¿ve? El 7. Pasamos el ancho de intervalo a sí mismo, también le buscamos. ¿En dónde está el ancho de intervalo? Está aquí, ¿ya? La frecuencia del intervalo, ¿en dónde se encuentra? Se encuentra aquí, que es este el 11, ¿no es cierto? ¿Ya? La frecuencia del intervalo menos 1, que sería en este caso, ¿cuánto? 7, ¿no? Frecuencia del intervalo menos 1, vea, aquí está, frecuencia del intervalo, frecuencia absoluta del intervalo menos 1, que es 7, y la frecuencia absoluta del intervalo más 1, que sería el 6, que es esta de aquí, ¿no? Ya. Y ahí tenemos todos los datos, ¿ve? Frecuencia del intervalo, frecuencia del intervalo menos 1, frecuencia del intervalo más 1, ¿ya? Ahí tenemos todos los datos. Listo, ahora sí a operar. Igual, vamos al límite inferior, que es este, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me están siguiendo todos? Hola, joven. Sí, Sí, Inge. hija. Ya, muy bien. Entonces vamos al ancho de intervalo, ¿sí? O al rango llamado también, ¿no es cierto? Ancho de intervalo, rango. Ya. ¿Multiplicado por cuánto? Vean, aquí también tenemos que priorizar la operación, que reste primero, ¿no?
Entonces, ponemos el primer paréntesis y para priorizar esto, abrimos otro paréntesis. ¿Y qué nos vamos? A la frecuencia absoluta del intervalo, que sería este, menos la frecuencia absoluta del intervalo menos 1, que sería este de aquí. Cerramos y dividimos, vean. ¿Sí? Y acá, otro paréntesis más, vean, otro paréntesis, porque aquí tenemos que hacer que primero haga esta operación, después sume estos dos resultados y por último forme el cociente de esto dividido para esto de acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un paréntesis, ¿sí? Para priorizar esta sumatoria y otro paréntesis para hacer la resta de la frecuencia absoluta del intervalo menos la frecuencia del intervalo menos 1, que sería ¿cuál? Este valor de aquí menos este de aquí. Ya. Cerramos, vea. Aquí está, ¿cuántos paréntesis? Están dos, vea. Dos paréntesis. El uno que permite que priorice esta parte de acá. Y el otro que hace que sume. Sería más, ¿no es cierto? El paréntesis de este de aquí, que sería la frecuencia del intervalo, que es este de aquí, ¿sí? Este 11, más, no, menos es aquí, ¿ve? Menos aquí, menos la frecuencia del intervalo más 1, que sería este de acá. Cerramos el paréntesis y cerramos este otro paréntesis y cerramos el general. Y aplastamos Enter, ¿ve? Y esta es, ¿qué? La moda, ¿sí ve? El valor de la moda. No es la posición, Inge, me salió ¿no? 37 la moda. ¿Sí? Está bien aquí. Es que me salió 37. Sí, Una pregunta, algún paréntesis de estar mal ahí. Inge, una Verán bien pregunta. cómo está. Inge, ¿Cuánto cuánto le salió? Inge, una pregunta. Sí, sí, sí. En el Sí, ejercicio que usted nos mandó, están otros datos en el límite inferior, en la amplitud, en el FI también, porque usted puso otros datos. en qué parte? Lo que nos mandó en el ejercicio Sí, está en el límite inferior, está 58, en amplitud está 5, en FI está 11, en FI menos uno 15 y en FI más uno está 6. Y ahí le ha salido a usted 54 el resultado. sí, lo que pasa es que ahí le puse otros datos porque no está en la misma orden, ¿sí? No está en la misma orden y no son los valores que están acá. No sé si han notado. Son, por ejemplo, el valor del número de datos es 36 dividido para 2 es 18, ¿sí? Y 18, si le vemos en la frecuencia acumulada, porque este valor tenemos que observar en la frecuencia acumulada, ve. Si buscamos acá, no es el valor de 18, de 15, sino tiene que ser el inmediato superior, que sería el 26. ¿Sí ven? Sí. Entonces, este es el intervalo que nosotros tenemos que ver, este de aquí. ¿Sí? Y este es el que estamos analizando. ¿Sí? Si estamos, Muy bien, listo. y ya. Ya, este es el valor que yo les coloqué. Sí, el 58. Ahora, ¿por qué 58? A ver. Este es otro ejercicio. Ya, ya, ya. Este de acá, el que estaba observando del MTC y de A. Sí, de ladito. Sí, este es otro ejercicio. No, 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 solo las fórmulas son iguales, pero los datos son diferentes. ¿No? Sí, eso verán. Sí, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Veamos, veamos, veamos. Sí, aquí está. Aquí estoy equivocado en esta parte yo.
aquí en esta parte, no es del 7, el límite inferior no es del 7. Sí, tienen razón, tienen razón. El límite inferior no es del 7. El límite inferior de este intervalo es 58. Claro, si bien está. Ahí está. Es. Ya, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. ¿Ya? ¿Sí le hicieron el cálculo? Y aquí tendría que darle 62, 60,22. Sí, ¿sí está bien? Inge, a mí me salió 62. Sí sí, 62 también le dio. A mí me Están, salió están 88. aplicando, están aplicando esta formulita. Sí, Sí, igual le sale 62. Tal vez en algún dato estoy, o estoy mal o están mal ustedes. Pero véale si es que están aplicando la formulita. ¿Le hacemos de nuevo? Hagámosle de nuevo. Ya. Desde el inicio hagámosle. Ya. Borremos todo esto. Ya. Vamos dato por dato. Ya. El límite inferior del intervalo que estamos analizando. ¿Cuál es el límite inferior del intervalo? 58. ¿Sí? Ya. La amplitud. ¿Cuánto es? Acá, ¿no es cierto? Ya. Sí. Es posible que estén utilizando la amplitud, no el dato entero, sino estén utilizando este dato también. Ustedes, ¿no? Tomarán en cuenta, ¿no? Que es el entero, el dato entero. Ya. Ya. Frecuencia acumulada, frecuencia absoluta del intervalo, que sería ¿cuánto? 11, ¿no? Si estamos hasta aquí, Sí, Inge. ya, ya. Frecuencia absoluta del intervalo -1, que sería el 7. Frecuencia absoluta del intervalo +1, que sería ¿cuánto? El 6, ¿no? Listo. ¿Ya? Si concordamos con esos datos, ya, ya me salió. Ya vi el ya, error. ya, si vio, tal vez la amplitud haya sido, ¿no es cierto? Era sobre las paréntesis. Ajá, ya, ya. Los paréntesis sí le colocamos, ¿no es cierto? Ya, sería, Dije una pregunta, dije un ratito. sí, sí, Eh, Aquí en FI -1 está 15, pero. Y ahora usted puso ahí 7. eh, FI, veamos en dónde está el FI -1. Veamos, puede ser que esté equivocado yo, veamos. No, es 7, porque es la frecuencia absoluta, no es la acumulada, mija. Esta es la acumulada, verá. Y acá en la moda nada tiene que ver la acumulada. Toditas son minúsculas, ¿ve? Pero para la mediana sí interviene la frecuencia acumulada. Sí, aquí está la frecuencia acumulada. Pero para calcularle la moda, toditos son minúsculas, ¿ve? Toditos son minúsculas. Sí, eso hay que tener mucho en cuenta, mucho cuidado, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Ya, Listo. Ahora sí, apliquemos la formulita. Límite inferior del intervalo, que sería 58, más la amplitud multiplicada por, y aquí van los paréntesis, ¿no? Un paréntesis general, que sería este de aquí. Ahora, para hacerle que
esta operación de resta se priorice, abrimos paréntesis y límite inferior del intervalo, que sería este de aquí, menos el límite inferior menos 1 y cerramos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Estamos priorizando con este abrir y cerrar de este paréntesis, estamos priorizando esta operación de resta, ¿no? Dividimos aquí tendríamos que priorizar esta sumatoria, la sumatoria de las dos restas, la sumatoria de las dos restas. ¿Cómo priorizamos? Abrimos paréntesis y de nuevo abrimos otro paréntesis para hacer resta, ¿sí? En el primer paréntesis lo que hacemos es priorizar la sumatoria de las restas, de las dos restas, ¿no? De esta resta de aquí, de esta resta de acá. Y la respuesta de las dos restas le sumamos, ¿sí? Entonces eso tenemos que priorizar, que la máquina haga primero estas operaciones, ¿no? ¿Cómo hacemos? Abrimos un paréntesis y le colocamos límite límite de la frecuencia absoluta, ¿no es cierto? Menos el límite inferior de la frecuencia absoluta, ¿no? ¿Ya? Más, abrimos paréntesis, límite, la frecuencia absoluta, ¿cómo es el intervalo de la frecuencia absoluta? ¿Ya? Menos el intervalo de la frecuencia absoluta más 1. Cerramos paréntesis para que cierre este, ¿no? Este paréntesis cierra con este. Ahora, para cerrar el paréntesis que priorizó, tenemos que cerrar acá, ¿sí? Y el último, el paréntesis, el primer paréntesis que colocamos, cerramos también acá. Listo, ¿sí? Si le ven la formulita, hola, Sí, ¿sí? jefe. ¿Le ven? Ya, enter y listo. Y ahí sí salió, ¿no? 60.22 mismo es. Bien, esto en cuanto a la media, a la mediana y moda, ¿en qué? En datos agrupados. ¿Qué hacemos primero? Encontramos la posición. ¿Con qué fórmula? De n, número de datos dividido para 2. ¿En dónde le encontramos esa posición? En la frecuencia acumulada. Aquí te encontramos, ¿no? Aquí en esta partecita encontramos la posición. Es el valor de 18. Aquí no encontramos un valor exacto de 18 porque el valor encontrado está entre estos dos intervalos, en el intervalo 3 y el intervalo 4, ¿no? Sí, aquí. Por lo tanto, no le podemos colocar el 15, sino le colocamos el 26, que es el inmediato superior a la posición encontrada, ¿no? La posición encontrada es 18, la inmediata superior es 26. ¿Sí? Ahí determinamos que el intervalo es el número 4, ¿sí? Este intervalo es el número 4. Por lo tanto, le señalamos con un colorcito, ¿no? ¿Para qué señalamos? Para poder diferenciar entre el FI menos 1 y el FI más 1, de la frecuencia absoluta menos 1, la frecuencia absoluta más 1. Y aquí la misma cosa en la frecuencia acumulada menos 1 y frecuencia acumulada más 1, ¿sí? El inmediato inferior y inmediato superior al valor del intervalo, ¿sí? ¿Estamos? Ya, muy bien. Luego de eso, ¿qué hicimos? Para sacar la media, perdón, multiplicamos el punto medio por la frecuencia absoluta. ¿En dónde? En otra columnita, ¿no? Y luego encontramos la sumatoria de todos estos valores, que es esta de qué, ¿sí? La sumatoria del punto medio por la frecuencia dividido para n, que nos da el total de 58.33. Para encontrar la mediana, el valor es igual al límite inferior del intervalo más la amplitud multiplicada por la posición central dividida en menos
la frecuencia absoluta del intervalo menos 1 dividido para la frecuencia acumulada del intervalo, ¿sí? Si estamos, ya. Aquí, en esta partecita, lo que hacemos es colocar cada uno de los símbolos que corresponde a cada valor que tenemos que encontrar. El límite inferior, la amplitud, n-2, que es la posición central, la frecuencia acumulada menos 1, la frecuencia absoluta del intervalo. ¿Sí? Ya. ¿Para qué? Para encontrar cada uno de estos valores y después aplicar la formulita. En este caso, el límite inferior es 58. ¿En dónde lo encontramos? Acá. Este es el límite analizado, ¿no es cierto? El intervalo analizado. El límite inferior de este intervalo es 58 y el límite superior es 63. Pero no necesitamos el límite superior, sino el límite inferior. ¿Sí? Eso es lo que decía el joven, eh, eh, no recuerdo cómo se llama. Sí, sí, ya creo que se ha ido, ¿eh? Todavía está, sí, Fernando, el joven Fernando, sí, sí. Es el 58 es el límite inferior del intervalo analizado, ¿no? ¿Si estamos? Hola, Sí, sí. Sí, ya, listo. Entonces, una vez que encontramos todos estos valores, aplicamos la formulita, ¿sí? Tratando de priorizar las operaciones, en este caso, la resta del numerador tenemos que priorizar ¿cuándo? ¿Cómo? Colocándolo entre paréntesis. Eso acuérdense, ¿no? Tenemos que priorizar las operaciones. ¿Cómo priorizamos la operación? Colocándolo entre paréntesis. O sea que reste primero n dividido para 2 menos la frecuencia acumulada del intervalo menos 1. ¿Sí? Que reste estos valores y que una vez restado divida para la frecuencia absoluta del intervalo. ¿Sí? ¿Estamos? Una vez que encuentre esto, lo que va a hacer es multiplicar por la amplitud y sumar al límite inferior del intervalo. Y encuentra la respuesta. En el caso de la moda, solamente se trabaja prácticamente con la frecuencia absoluta del intervalo, en menos 1 y en más 1. Estos y cada uno de estos valores yo los hago así, no hay una regla general que diga de esta manera tiene que ser, pero yo le hago así para tratar de no confundirme, ¿no? Primero encuentro el límite inferior, perdón, sí, el límite inferior del intervalo, la amplitud, luego la frecuencia absoluta del intervalo, menos frecuencia de la absoluta del intervalo menos 1, ¿sí? Y después sumo la resta de los dos. Sumo la resta de los dos. ¿Cómo sumamos la resta de los dos? Priorizando esta operación. Por eso es que se coloca acá un doble paréntesis. Vea. Un paréntesis para priorizar y el otro paréntesis para sumar. ¿Sí? Perdón, para restar, ¿no? Porque aquí está restando. Restando y después prioriza la sumatoria de las restas. ¿Sí? Una vez que prioriza la sumatoria de estas dos restas, le divide o le hace un cociente entre la resta del numerador con la sumatoria del denominador, encontrando la respuesta. ¿Sí? ¿Estamos, guaguas? sí, sí. ¿Es facilito o no es facilito? O sea, lo jodido, ¿cuál es? Lo jodido es encontrar esto. O sea, aparentemente, encontrar la distribución en grupos o los intervalos de frecuencia, ¿no? Esto de aquí, esto es lo duro. Y ahí el resto es solo aplicación de fórmulas que no digo, no tienen ninguna significancia, no es mucho el problema. Y la misma cosa, estas formulitas, si ustedes se aprenden el por qué se priorizan estas operaciones, pueden hacer cualquier tipo de operación, no solamente estas, ¿no? Sí. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Nada? Y por último,
en las medidas de posición. Este valor es el valor de la posición, vean. ¿En qué casos? En el caso de los cuartiles. ¿Por qué? Aquí la fórmula era n sobre 2. ¿Por qué? Porque es la medida de tendencia central, n sobre 2, o sea, del medio, la medida del medio. En cambio aquí es medida de posición. Por eso es que es kn sobre 4, ¿sí? Kn sobre 4, ¿sí? El valor. ¿En dónde k qué era? ¿Qué era k? Ey, el valor de k qué era. Hola, hola. K qué era el valor que queríamos encontrar entre los cuartiles, los deciles y centiles. ¿Sí se acuerdan, no? Sí. Entonces, ¿cómo le encontramos la porción? Sería K, en este caso, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el valor de K? Hola, hola, ¿sí están? De 4, 10 y 1000. ¿O cuál? Cierto. ¿Ya? A ver, a ver. Ya. Si están viendo la pantalla, se fue un ratito a internet. ¿Sí están viendo? Hola. Alice. ¿Sí? ¿Sí está bien? ¿Sí están observando? Sí. Ya, muy bien. Ahora, vamos a encontrar la posición de los cuartiles, de los deciles y de los centiles. Vean, la posición de los cuartiles se saca ¿con qué? Con el valor de K. ¿Sí? Por ejemplo, el cuartil 2. Vamos a sacar la posición del cuartil 2. ¿Sí? N, ¿a qué es igual? N mayúscula, pongámosle, ¿ya? ¿Sí? N mayúscula, ¿a qué es igual? A 36. Ya vamos a irle colocando acá más bien. Y el valor de 4, ¿sí? N es igual a 36, ¿no es cierto? Ya, veamos acá. Ya, este es el valor. Ya, listo. Ahora, apliquemos la formulita. Sería K, que sería igual a ¿cuánto? A 2 por 36, ¿no es cierto? Priorizamos la operación y dividimos ¿para cuánto? Para 4, porque es cuartil. Listo. Vea, el cuartil 2 es igualito ¿a qué? A la porción n sobre 2, que es 18. ¿Sí ve? Es igualito. ¿Sí? Es igualito. Entonces los datos también van a ser similares. Si aplicamos esta formulita de aquí, los datos van a ser similares. Veamos. ¿Qué nomás tenemos? Copiemos esta formulita de aquí. Ya, ahí tenemos los datos. Límite inferior, amplitud, n sería k n sobre 4.
¿sí? La frecuencia acumulada del intervalo -1, la frecuencia acumulada del intervalo +1 y la frecuencia acumulada. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre esta formulita y la formulita que vimos acá? ¿Cuál es la diferencia entre esta formulita y esta formulita de acá? Vean ustedes que aquí la posición siempre le vamos a encontrar de qué, en la frecuencia acumulada. Vean. ¿Por qué? Porque la F es mayúscula en este caso, ¿no? La F es mayúscula en este caso. Si notan, si ven, en el caso de los cuartiles, ¿cuánto es? 4, el factor. En el caso de los deciles es 10 y en el caso de los centiles es 100. ¿Sí? Cuartiles, deciles y centiles. Y es la misma fórmula que se aplica para todos los casos. Ya, aquí le ponemos esta. Y en el caso de los centiles, pongámosle un poquito más acá para que no se confunda. Ya, aquí. Ya, listo. ¿Ya? ¿Estamos, guaguas? ¿Comenzamos? Hola, hola. ¿Sí me están escuchando? Sí, ¿Sí? ¿Sí estamos? Ya. ¿Todos estamos hasta aquí? ¿Todos estamos hasta aquí? Sí, Hola. ¿Sí están siguiéndome? sí, Ya. Muy bien. Vamos a encontrar el cuartil 2. El cuartil 2, que en este caso sería 18. ¿Sí? Ya. Nos vamos y nos posicionamos acá arriba, en esta partecita. ¿Cuál va a ser? El 26 mismo. ¿Sí? Es el 26 mismo, porque es el cuartil 2. Pero vamos a hacer los cálculos para encontrar este cuartil. Límite inferior del intervalo. ¿Cuál es? 58. ¿Sí? Amplitud. 5. NK dividido para 4. ¿Cuánto era? ¿Qué hacemos la operación? ¿El K cuánto era? 2, ¿no es cierto? Porque es del cuartil 2. Multiplicado por cuánto? Por N. ¿Qué es cuánto? 36. Y dividido para 4. ¿Cuánto nos tiene que dar? 18. ¿Sí? Porque es la mitad. ¿Sí? Es la mitad. Tiene que ser el mismo valor de este de acá. Y así nos damos en cuenta que si estamos haciendo bien la operación. ¿Por qué? Porque es el valor de la mitad, del medio. Ya estamos, guaguas. La frecuencia acumulada -1. Veamos, vamos acá arriba. Frecuencia acumulada -1. 15. ¿No es cierto? ¿Sí? Hola. ¿Sí? sí, Ya. Frecuencia acumulada +1. 32. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Y la frecuencia acumulada del intervalo, que sería ¿cuánto? 26. ¿Sí? Entonces,
Para encontrar la mediana y la moda, se utiliza la frecuencia absoluta del intervalo y la frecuencia acumulada. Pero para encontrar los cuartiles, deciles y centiles, siempre están acá, siempre en la frecuencia acumulada, siempre acá. Ya, muy bien. Ahora aplicamos la formulita. Sería límite inferior del intervalo, 58, más amplitud, 5, multiplicada por, hacemos la primera operación, priorizamos la operación de resta, que sería Kn sobre 4. En este caso, ¿cuál sería el Kn sobre 4? Es 18, ¿no? ¿Ya? Menos frecuencia acumulada menos 1, que sería este de aquí, restado, ¿ya? Y esto le dividimos. Asimismo, una priorización más acá, ¿no? Para que reste primero esto. La frecuencia del intervalo menos la frecuencia acumulada del intervalo menos 1, que sería la menos 1, que sería esta del 15, ¿no? Ya. Aquí le cerramos y le cerramos. Aplastamos Enter y vean. Tiene que salir exactamente igual a qué? A este de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Q2 es la media, ¿sí? ¿Estamos? ¿Estamos, Robas? ¿Ya? ¿Entendido? Ya. Ahora, yo no quiero sacar el Q2, yo quiero sacar el Q1. Es decir, aquí el Q1, vea, el Q1. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Ponerle en lugar de 2, el 1, ¿ya? Y aquí este valor, ¿cuánto sería? Este valor sería el valor que calculamos de acá. Y ve, inmediatamente, ¿sí? No queremos sacar el Q1, necesitamos el Q3. Entonces, en lugar de 1, le colocamos el 3. Acá en esta operación, le colocamos aquí, porque esa es la formulita, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ve, y podemos hacerle automática, más rápida, incluso más automática, más rápida, colocándole este valor, ¿sí? Colocamos el K acá igual, y aquí el valor, ya suponiendo 3, y aquí, este valor de aquí, le cambiamos por este de acá. Y aquí le podemos colocar el Q que ustedes deseen, verán. Este es el valor de K, es el cuartil, ¿no es cierto? Ponemos cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, ¿sí? El cuartil 4, que ya es el 100%, ¿no? Y así, ¿sí ve? Cuartil 2, cuartil 3, cuartil 1, el que quieran ustedes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí ¿Se puede entendieron? repetir de nuevo cómo sacó el número 27? Ya, veamos. Verán. Este es el cuartil, el cuartil, ¿no es cierto? K igual a 3, ya. N igual a 26, y aquí aplicamos la formulita. ¿Cuál es la fórmula esta de aquí? Esta de aquí, Kn sobre 4. Ya, hagámosle de nuevo. Ya. Igual, ¿no es cierto? Verá que vamos a aplicar esta formulita de aquí, ¿sí? Esta de aquí. ¿Ya? ¿Ya estamos? Sería
¿El valor de K cuánto es? Este de aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí le cogieron? Acá al inicio póngalo en paréntesis para que esta multiplicación se haga más pronto. Este de aquí, más rápido, ¿no? La multiplicación de K por N. Entonces le colocan un paréntesis aquí, ¿ya? Le señalan la celda en la que se encuentra el K, que es este de aquí, por N. ¿Cuánto es N? N es 36, ¿no es cierto? Ya. Cerramos. Y dividimos para cuánto, porque es cuartil para 4, ¿no? Listo, vean. Y esta formulita, o sea, este valor de K, N sobre 4, le copiamos acá. O sea, este valor de aquí, le hacemos que asuma este de acá. ¿Sí? Le hacemos automático. ¿Qué hemos hecho acá? Automático, ¿no? ¿Para qué? Para no estar colocando 1, 2, 3, 4, sino cualquier valor de cuartil que queramos, por ejemplo el 1, inmediatamente se calcula. ¿Ve? El Q2, asimismo, el Q3, el Q4, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Ahora acá, hagámosle también automático para el decil. ¿Sí? Automático para el decil. Entonces, K igual. Ya. Aquí le vamos a colocar, a ver, ya, ahí. K igual. N igual. Y acá sería el valor, ¿no es cierto? Sí, el valor. Para el decil, verán. Para el decil. Si aquí, para el cuartil era dividido para 4, acá para cuánto será? Para Para 10. 10, ¿no es cierto? Para 10. Ya, para 10. Entonces, ya, hagamos la formulita. K, abrimos paréntesis. K, ¿no es cierto? Que ese es el valor por N, que es el valor que va a asumir acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dividido para cuánto? Para 10. Listo. ¿Sí? Ya. Aquí vamos a encontrar el decir 2. Sabemos que N es igual a cuánto? A 36, ¿no es cierto? Ya, ahí está 36. Ya, ya está. K igual a 2, N es igual a 36 y el valor de la fórmula, ¿sí? Esta formulita transformada a decil sería K por N dividido para 10, sería 72, 7.2. ¿Sí? ¿Sí estamos? Ya. Ahora, aplicamos límite inferior del intervalo. ¿Cuál es? Es el de acá, 58, ¿no es cierto? Ya. La amplitud asimismo, ¿cuánto? 5. Si aplicamos acá la formulita, ya no es sobre 4, sino es sobre cuánto, sobre 10, ¿no? Y este valor de la fórmula ya estamos calculando acá. Vean, aquí. Ya asumimos. F, la frecuencia acumulada, menos 1, le vemos acá, que sería el 15, ¿no es cierto? Ya. Frecuencia acumulada, más 1, que prácticamente no necesitamos, ¿no? Que sería 32. Y la frecuencia acumulada del intervalo, que en este caso es ¿cuánto? Es 26. ¿Ya? Aquí tenemos. Aplicamos la formulita aquí, que es esta formulita de aquí, ¿no? Esta de aquí. ¿Ya? Si están viendo
¿Si están viendo? Sí, sir. Ya, muy bien. Límite inferior del intervalo, 58. Más amplitud, 5. Multiplicada por, abrimos paréntesis y de nuevo otro paréntesis para priorizar esta restita, ¿no? Esto de aquí. KN dividido para 10, ¿en dónde está? Está aquí, pues, o está acá, cualquiera de las dos, ¿no? Menos límite, la frecuencia acumulada del intervalo menos 1, que sería esta de aquí, ¿no? Cerramos y dividimos ¿para qué? Asimismo, haciendo la priorización para la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo menos 1, que es esta de aquí. Cerramos y cerramos. Listo. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces, el decil 2 es igual a 54.45. El decil 1, 52. El decil 3, 56. El decil 7, el decil 9. ¿Ve? O sea, solamente pone aquí el decil que quiere y frac de una ya le calcula. ¿Ve? Y eso es lo que yo quería y luego quiero que ustedes aprendan a hacer la cosita automática. ¿Para qué? Para que no pierdan el tiempo. ¿Sí? Si ustedes no hacen automáticamente así como estamos haciendo, pierden un horror de tiempo porque están cambiando el valor y pueden hacerle automático, que es, como ustedes ven, cuestión de segundos, ¿no? En el centil, veamos al centil. Q igual, ¿cierto? Aquí vamos a ponerle el centil. N tenemos aquí y el valor de la formulita, que es esta de acá, sería como igual, ¿no es cierto? Abrimos paréntesis, este valor multiplicado por ¿cuánto? Por n, que es este valor, dividido ¿para cuánto? Para 100. Ahí está, ¿no? Sale 0 porque no hay ningún valor, ¿no? Vamos a hacerle el centil 2 del número de datos. ¿Cuánto es el número de datos? Cojamos este valor de acá, que es el mismo, ¿no? Ya. Es 36. Ya. La misma cosa. Límite inferior del intervalo, que sería en este caso, ¿cuánto? 58. Amplitud. ¿En dónde está la amplitud? Podríamos cogerle del valor de abajo, ¿no? Pero bueno, para que, para que veamos de dónde sacamos los datos, lo vengo trayendo acá arriba, ¿no? Porque si no, podríamos colocar este también de aquí, ¿no? Que es el mismo dato, ¿no? Y esta formulita que ya no es para 4, sino es para ¿cuánto? Para 100, porque es centiles, ¿no? Ya. Y esta formulita está precalculada aquí. Ya. El límite, la frecuencia absoluta del intervalo menos 1, que podríamos colocarle de aquí, ¿no? Sí, coger de aquí, pero vamos de nuevo acá, para que nos familiaricemos, ¿no? Frecuencia absoluta del intervalo menos 1, que sería 15. Ya. Frecuencia absoluta del intervalo más 1, que no necesitamos, ¿no? Pero bueno, que sería 32. Y la frecuencia del intervalo, frecuencia acumulada del intervalo, que sería 26. Listo. ¿Ya? Ahora sí apliquemos la formulita. Esta formulita de aquí. El intervalo más la amplitud del intervalo multiplicada por, abrimos paréntesis y de nuevo otro paréntesis para priorizar esta restita, ¿no? Otro paréntesis. Para priorizar el valor de esta formulita menos la frecuencia acumulada del intervalo menos 1, cerramos
y dividimos, ¿no es cierto? Cerramos y dividimos, ¿para qué? Para la frecuencia del intervalo, que sería esta de aquí. Aquí tenemos también que colocarle paréntesis, ¿no? Frecuencia del intervalo, ¿ya? Menos la frecuencia acumulada del intervalo menos 1, que sería esta de aquí. Cierra, cierra. Enter y listo. ¿Ve? Ahí está. ¿Sí? Tenemos el centil 2. Pongamos el centil 50 y veamos qué es lo que pasa. Vea, aquí vamos a colocarle el decil 5. Vea. Y aquí vamos a colocarle el cuartil 2. ¿Ve? ¿Qué pasó? Como todos tres valores son exactamente iguales, porque el cuartil 2, el decil 5 y el centil 50 son exactamente iguales, las respuestas también tienen que ser iguales. ¿Ve? Esta y esta. Y esta tiene que ser igualita ¿a qué? A la mediana, porque ¿qué es la mediana? La mediana es el valor del medio de la secuencia de datos. ¿Sí? Y como estamos agrupando esos datos, los mismos datos estamos agrupando, entonces la mediana también tiene que ser igual a la mediana que calculamos acá, igualita. ¿Sí? ¿Estamos guaguas? ¿Entendido? Y acá también la mediana que calculamos aquí, la mediana también tiene que ser igual. Ya. Vean, 59.36, 59.36, 59.36, 59.36. Entonces, mediante esos cálculos, nosotros sabemos que estamos haciendo bien las operaciones. Sí, que está bien el proceso. ¿Alguna pregunta, mis guaguas? ¿Es facilito o no es facilito? Cuente. Dígame, Fernando, Dianita, Dayana Ortiz. Dayanita, Sí, dije, sí, entendí. ya. Señorita Ortiz, Sí, jefe. ¿sí entendió, mija? Sí, Margarita Guamán, ¿sí entendió? Maite Kichimbo, Sí, Inge. ¿todo bien? Sí, Inge, o sea, de prácticas. Sí, ya les voy a pasar este ejercicio que acabo de hacer acá, ¿no? Para que ustedes practiquen, pero al comienzo es bueno memorizarse estas formulitas, estas de aquí, es bueno. ¿Por qué? Porque después se hace mucho más fácil, porque si no encuentras la fórmula, fin examen, fin pruebas, no. Entonces, y no es la fórmula muy complicada, vean. ¿Sí? Por eso es que yo insistía tanto, si se acuerdan, en lo que hacía ahí en la pizarra, en la que estoy haciendo aquí. ¿Esto es necesario o no es necesario? ¿Es necesario o no? Sí, es sumamente necesario esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en base a estas son los cálculos. ¿Sí? En base a estas son los calculitos que se hacen. ¿Sí? Hemos analizado solamente este intervalo, verán. Pero en el caso de que haya otro tipo de intervalos, ¿sí? Otro tipo de cálculos, no se calcula solamente en este intervalo, sino se puede calcular en otros intervalos, ¿sí? Y por eso es necesario practicar, porque nosotros calculamos solamente en este intervalo, la media, mediana, moda, cuartiles, deciles, centiles, etcétera, calculamos solamente en este. Pero hay casos en los cuales que hay que calcular cada uno de los intervalos. ¿Sí? En cada uno de estos intervalos. ¿Sí? ¿Estamos, guaguas?
Y los ejercicios que ustedes tienen ahí, que les pasé en el video, y ahí también en el EVEA se encuentran estos ejercicios. Por favor, revisarle cómo está, ¿no? Sí, porque ahí, en el caso de los cuartiles, no solamente calculan un intervalo, sino calculan en otro intervalo de acuerdo a la posición del cuartil. Por ejemplo, el cuartil que nosotros estamos analizando aquí es el del medio, ¿sí? Es el del medio. ¿Por qué? Porque nos está dando el valor de 18, pero hay otros casos en los cuales, por ejemplo, se calcula el cuartil 1, ¿sí? Y ese cuartil 1 tenemos que analizarle de dónde, el 9 en este caso. Ya, veamos acá, el cuartil 1, 9. Veamos en dónde está el 9. Está en el 15, ve, ¿sí? Porque 8 es más pequeño que 9. Entonces, el cuartil está analizándose aquí, ¿sí? ¿Y qué tipo de cuartil está analizándose? Ya, estamos analizando en el 15. ¿Por qué estamos analizando el cuartil? A ver, ¿en dónde está? Ya, el cuartil 1 en el 9. ¿Por qué? Porque este es valor de posición, ¿sí? El valor de posición. Y entonces, al calcular ese, vea cómo se recalcula todito, ¿sí? Y el límite inferior del intervalo ya no va a ser 58, sino ¿cuánto va a ser el límite inferior del intervalo? En este caso va a ser 52. ¿Por qué? Porque todito esto se corre, vea. Todo esto se corre. ¿A dónde se corre? Al 52, a este intervalo, ¿sí? A este intervalo de aquí, ¿sí? ¿Sí estamos? ¿Sí? Y el valor de estos datos de aquí, va a correrse un poquito. En este caso, el límite del intervalo inferior no va a ser 58, sino, ¿cuánto va a ser? 52. La frecuencia absoluta del intervalo menos 1 va a ser 4. La frecuencia del intervalo más 1 va a ser 11 y así. ¿Por qué? Porque se está analizando este intervalo, ya no se está analizando este intervalo de aquí. ¿Sí? ¿Estamos, guaguas? Hola, 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 hola. Sí, Inge. ¿Sí? ¿Sí entendieron? Sí. Sí. ¿Seguro? Joven Fernando, ¿sí entendió? Sí, ¿Seguro? ¿Necesita practicar más? sí, Ay, quiero Sí. más. sí, sí, sí. Intenten practicarlo un poquito más, ¿no? Pero ya no utilizando el mismo intervalo como en el caso que hicimos ahorita, sino utilizando de acuerdo a la posición del intervalo que dé cada uno de los datos que ustedes quieren, ¿no? Por ejemplo, en este caso, estamos en el cuartil 1, vamos al cuartil 3, nos da 27. El cuartil 3 nos da 27, ¿sí? Veamos, ¿a dónde nos da el cuartil 3? Ya, vamos en frecuencia acumulada, ¿no es cierto? Y vea, el 26 es menor que el 27, por lo tanto, ¿qué estamos analizando? Estamos analizando este intervalo, este de acá, ¿sí? Y en cada uno de estos análisis yo suelo colocarle un color diferente para no equivocarme, ¿no? En el cuartil 2 utilizamos este, en el cuartil 1 utilizamos este y en el cuartil 3 estamos utilizando este. Y si es que estamos utilizando este, ¿qué pasa con todos estos datos? Estos datos migran acá, vean, un poquito más abajo incluso, ¿no? Migran acá, ya, ahí. En donde la frecuencia del intervalo es 6, vean. De la frecuencia absoluta del intervalo es 6. La frecuencia
acumulada del intervalo es 32. La frecuencia acumulada del intervalo menos 1 es 26. La frecuencia del absoluta acumulada del intervalo es 36 en el caso de la frecuencia acumulada del intervalo más 1. ¿Sí? O sea, cada uno de estos valores va cambiando de acuerdo a la posición que estemos analizando. ¿Sí? ¿Sí entendieron? Veamos, analicemos este y de ahí con eso, a ver si es que le captan bien, ¿no? Ya. ¿Estamos en qué? En el cuartil 3. Ya. El cuartil 3 es este. La frecuencia, el límite, perdón, el límite inferior del intervalo, en este caso, ¿cuánto es? Es 64. ¿Sí? Ya. La amplitud es la misma. N sobre 4, ¿cuánto sería aquí? 69, perdón, 27, ¿no es cierto? Ya. Y el límite, perdón, y la frecuencia acumulada del intervalo menos 1 ya no va a ser 15, sino ¿cuánto es? Sería 26, ¿sí? 26. Frecuencia acumulada del intervalo más 1 sería 36. La frecuencia del intervalo es ¿cuánto? 32. Y vea, este es el valor ya calculado, ¿sí? ¿Estamos, bobas? ¿Sí entendieron? Hola, hola, hola. Sí, Ya. Bueno, ojalá le capten, ¿no? Ojalá le capten. Porque esto es necesario practicar y practicar y practicar. No es nada difícil, mis guavos. Lo importante es practicar. Sí, sí. Bueno, ay, no les quito más su precioso tiempo, mis guaguas. Les agradezco, pero inmensamente que han acudido a mi llamado. Estamos, ¿cuántas personas? Estamos 9, ¿no? 9 de los compañeritos. No saben cuánto les agradezco, ¿no? Inge, una Espero pregunta, que disculpe. sí, ¿Nos va a diga. tomar sobre esto el día lunes? Sí, sobre esto voy a tomarles. ¿Necesitan más práctica? Sí, por favor. Sí, Ya, entonces, ¿qué les parece si les tomo solamente de los cuartiles o de las medidas de tendencia central? Veamos. Ya, verá, solamente lo que les voy a tomar es esto. De los cuartiles, deciles y centiles, no. Solamente les voy a tomar esto de aquí. ¿Ya? Sí, cuartiles, deciles y centiles vamos a practicar un poquito más. Sí, esto de acá. Media, mediana y moda. Hasta aquí les voy a tomar. ¿Sí? ¿Sí estamos, bobas? Sí, Inge. Ya, esto no va a cambiar, esto no cambia. Pero los cuartiles, deciles y centiles sí cambia un poquito de acuerdo a la porción. ¿Sí? Entonces, eso necesitamos practicar un poquito más. Pero esto de aquí no cambia. Esto no va a cambiar, mis huevos. Esto de aquí no cambia. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, Inge. Otra cuestión también, Inge. Sí, De los ejercicios que estaban en el IBEA, la TES nos pide, espera un ratito, sí, sobre
dice calcule las frecuencias de porcentajes de los distintos intervalos, los puntos medios de los intervalos, calcule las frecuencias absolutas y porcentajes acumulados y construye el histograma, un polígono de frecuencias y un polígono acumulativo. En el Ya, ejercicio 3 y en el ejercicio también 2. Y ya, una cosa también, el ejercicio 4. No sé si en los datos porque en el ejercicio me salía a mí, ya estaba calculado todo, sino en el resultado, déjame ver, en el resultado eh, a ver, a ver, espera un ratito. sí, 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 además, sí. ya. En el ejercicio 4 en el valor de los intervalos del límite inferior y superior, le estaba haciendo, pero me salía 186 y el dato máximo es 185. Entonces, no sé si le podemos cambiar nosotros en el dato de 185 a 186, porque el valor máximo aquí en el ejercicio está 186 y porque usted nos dice que nos calcule con el ancho de intervalo que sería 10. Entonces, Ya, nosotros le podemos cambiar el dato a 186, a 186 porque el valor máximo es 185. veamos. ¿Entendió? Sí, 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 veamos a ver cómo, a ver si le capté asertivamente. Ya veamos. Voy a compartirles el ejercicio que les mandé, ¿no? O los ejercicios, veamos, están aquí. Es el ejercicio 4, ¿no? Sí. Ya, ahí tenemos los datos y el enunciado dice lo siguiente.
Está, hoja de cálculo que está procesando mal aquí.